Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo Miki. Pablo Miki y sus compañeros mártires eran un grupo compuesto por 6 franciscanos, 3 jesuitas y 17 laicos. Estos últimos, todos japoneses. El 5 de febrero de 1597 en Nagasaki, Japón, sufrieron diversas torturas, entre ellas la crucifixión, y fueron expuestos en lugares públicos para servir de advertencia a quienes quisieran convertirse al cristianismo. Todo esto ocurrió durante las persecuciones que sufrieron los cristianos en Japón y que se reiteraron durante todo el siglo siguiente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 6 de febrero estamos recordando la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. En febrero de 1597 fueron crucificados 26 cristianos misioneros, jesuitas y franciscanos religiosos japoneses, como Pablo Miki, y 17 laicos también, queridos amigos, catequistas, intérpretes, médicos y niños. Se entregaron generosamente, fueron crucificados, queridos hermanos, por el Evangelio, y así sufrieron el martirio. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía pidiendo que también la sangre de estos mártires nos enseñen a nosotros a sacrificarnos, a ser generosos, para que termine toda corrupción y para que vivamos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que quisiste llamar a la vida eterna por medio de la cruz a Pablo Miki y a sus compañeros, y nos diste fortaleza para morir por ti, concédenos por su intercesión que sepamos vivir con honradez y sin miedo en la honestidad, y podamos profesar nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. ¿Cómo se aparta la grasa del sacrificio de comunión? Así fue elegido David entre los israelitas. Él jugó con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. ¿Acaso siendo joven no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Porque él invocó al Señor, el Altísimo, que fortaleció su brazo para exterminar a un guerrero poderoso y mantener erguida la frente de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole una diadema de gloria. Porque él destruyó a los enemigos de alrededor y aniquiló a sus adversarios, los filisteos, quebrando su poderío hasta el día de hoy. En todas sus obras rindió homenaje al Santo Altísimo con palabras de gloria. Cantó himnos de todo corazón, mostrando su amor por su Creador. Estableció cantores delante del altar para que entonaran cantos melodiosos. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que se alabara el santo nombre del Señor y que resonara el santuario desde el alba. El Señor borró sus pecados y exaltó su poderío para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré entre las naciones, Señor. Te alabaré entre las naciones, Señor. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en él. Te alabaré entre las naciones, Señor. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré, Señor, en tu honor. Te alabaré entre las naciones, Señor. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Te alabaré entre las naciones, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta, como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija también, llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido, quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza a Juan. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy tenemos esta celebración, ¿verdad?, de este martirio y justamente son de estos mártires, Pablo Miki, y estos son sobre todo mártires que han entregado también la vida, así como justamente coincide con este evangelio tan interesante, Juan el Bautista que entrega la cabeza, entrega la vida por el Señor. Entonces, ¿qué nos dice, queridos amigos, en este día 6 de febrero el Señor con esta lectura que hemos escuchado según San Marcos? En primer lugar, se nos presenta, parece, una actitud muy interesante y muy positiva de parte de Herodes. Eigo Abe lleva, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, ¿verdad?, que yo mandé decapitar y que ha resucitado. O sea, aquí es lo que está girando, está en torno a la comunidad. Algo pasó. Y entonces el evangelista nos cuenta qué es lo que había sucedido. Juan el Bautista negatuyo hueroquinini entonces la verdad. Y por eso le dice nada más y nada menos que en cara le dice al rey Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Entonces, queridos amigos, esto hace una reacción. Jamás la reacción a Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo. Esto es, queridos amigos, lo que suele pasar, ¿verdad?, con la corrupción, porque siempre hay una reacción. Se llevando lleva en diciembre, ¿verdad?, cuando los obispos decían y lanzaron esta carta pastoral para este año 2026. Mucha reacción. Has estado en la corrupción, has estado y lleva la política, que reaccionar contra los obispos. La iglesia hoy, la iglesia pea, la iglesia moa, lleva. Hay que hablar de Dios y no hay que hablar de política. Pero sin embargo, si uno lee de pe a pa, como se dice, la palabra de Dios, en todo momento el Señor de buena conducta, hagan lo que el Señor les pida, vivan los mandamientos del Señor. En lugar entonces de que Herodías, aquí en vez de odiar a Juan e intentar matarle a Juan, lo que tenía que haber hecho era o guapu, o ñamindu uimi, o enduboná, y esto es cierto o es mentira. Porque si es mentira vas a estar con la conciencia tranquila.
Y entonces cuando uno ve reacciones, quiere decir, queridos amigos, que ya de yo pígina, de yo pude de zapato en algún lugar y es como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, yo pienso que ante esta realidad lo esencial y lo fundamental es Yaguapuya calculaña mañana en dupe de yara y añadeína. Nos está llamando, queridos amigos, a la verdadera conversión, al cambio de vida. Y esto es lo que tenemos que hacer, el cambio de vida. Totalmente entonces que nuestra mentalidad sea diferente. Pero es lo más difícil, yo sé que es lo más difícil, queridos amigos, pero esta es la propuesta del Evangelio. A veñan de yara siempre yo puedo, siempre la torniquete porque botañan de ya puedo veñan de la pepona lleva para llegar en ese camino de la felicidad, lleguemos a Dios, que es nuestra felicidad plena. Y aquí comienza este famoso cumpleaños de Herodes y aquí se le presenta, dice, la ocasión, la oportunidad para Herodías pedir nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista. Que le aplaudía a Juan el Bautista y decía, y poneiteico, y interesante tebio, lo escuchaba perplejo, pero siempre le respetaba, dice, por lo que decía. Sin embargo, en el momento preciso, ave, todo lo que vos quieras, el rey se entristeció y a causa del juramento, sin embargo, que le hizo a los convidados, no es capaz, queridos amigos, de dar ese paso auténtico de lo que decía que él lleva. Eso del respeto que tenía hacia el profeta, del respeto que tenía hacia Juan. Cuando le toca verdaderamente fuerte y cuando ya no puede hacer nada, queridos amigos, cede, queridos amigos, ante el mal y ante este pedido de esta joven. Quiero, le dice así, pero rapidísimamente, que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y no puede hacer nada, dice, no puede hacer nada. En realidad podría haberlo hecho, pero en fin, bajo el juramento, dice. Entonces, muchas veces para nosotros es mucho más importante un juramento humano que ese juramento que nosotros hacemos ante el Señor. Upear entonces ya yo mi peñan de yara viga tu jamás Camilla lleva contra todo mal, contra todo anticristo, para que venzamos al mal y para que nuestro juramento ante Dios, como decimos, que Dios y la patria, ¿verdad?, me lo demanden, ya ella de pegar juramento ante Dios y nada. Aniquena entonces uña de ave, cualquier corrupto, entonces ve mesa arita, mesa un balsaña de algo y cedemos ante este juramento como hace también Herodes. Pidamos esta gracia, seamos fuertes y luchemos contra todo mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que siga dando signos proféticos en este tiempo y en todos los ambientes sociales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que trabajan por el respeto al medio ambiente, para que insistan en el cuidado de la naturaleza y en la sensibilización de los demás, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que estemos preparados para enfrentar las dificultades y dar testimonio de nuestra fe, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios Todopoderoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Padre, las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos mártires, Pablo Miki y compañeros, y concédenos permanecer firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad del hombre en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros pastores y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida, y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, bene panis filiorum, corpus Christi adoramos te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos te. Oración final. Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de la cruz con el ejemplo de tus santos mártires, concédenos la gracia, ya que hemos sido alimentados con el cuerpo de Cristo, de seguirlo con fidelidad en la Iglesia por la salvación de todos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Santa María ven. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,